Si podés grabarlo, podés Listo, grabarlo, ya si no, está. avísame. Ya se está ¿Lo grabando. podés grabar? Ah, se está grabando. Bueno, entonces hablamos que los concentradores solares no solamente sirven para los concentradores solares, como vimos, térmicos, hablando de lo que es solar de torre concentrada, donde teníamos heliostatos que iban hacia un eje focal o eje focal, perdón, o lo que son cilindros parabólicos y otros sistemas que vimos. Acá lo que vamos a hacer es concentrar la misma cantidad de radiancia en una celda fotovoltaica. ¿No? Es una celda fotovoltaica común, es una celda fotovoltaica de las que vimos HIT, o sea, son microjunturas que pueden absorber mayor gama de radiación y sirven para alta potencia o para baja potencia. Sí o sí tienen seguimiento en dos ejes. Cuando hablamos de tracker, del sistema de seguimiento, en los sistemas de potencia, cuando hablamos de varios megas de instalación, que es lo que se está utilizando a gran escala mundial y en la Argentina también, nosotros hacemos un seguimiento de este a oeste. O sea, vamos a seguir el sol en su trayectoria, digamos, no invierno-verano, pero sí este a oeste, lo cual nos va a dar un mayor porcentaje de eficiencia. Seguirlo en dos ejes es más complicado y es mucho más caro. Entonces, para centrales de potencia todavía no se utiliza. Pero para determinados concentradores solares que pudiesen suplir energía que se necesita para determinados lugares puntuales. Imagínate vos que tenemos una localidad a 200 kilómetros de donde tenemos la central térmica y tenemos un lugar con 10.000 habitantes. ¿Ustedes creen que por 10.000 personas van a hacer una central térmica en otro lugar? En la medida que vos generás energía y la transportás, lo que perdés es calidad de servicio eléctrico. O sea, vas a perder lo que es una eficiencia en cuanto a la frecuencia y una eficiencia en cuanto a la tensión. Y eso se va perdiendo porque hay distintos tipos de resistencia y bla, bla, bla. Entonces, hay muchísimos métodos nuevos como para suplir esto. O sea, yo no tengo que hacer porque voy a hacer una red de tendido eléctrico desde un lugar a otro, el cual me va a ser completamente ineficiente cuando esa red de tendido eléctrico me va a salir 10 veces más caro que otra opción que yo. Bueno, eso se está desarrollando cada vez más. Lo que sé, y cuando yo hago concentración solar, en vez de tener seguimiento en un eje, lo tengo en dos. ¿Qué quiere decir? Hago este-oeste y además me voy moviendo cómo se mueve el planeta con respecto al Sol en lo que es verano y lo que es invierno. Entonces siempre trato de tener los rasgos perpendiculares con respecto a lo que son mis celdas de alta eficiencia. ¿Se entiende hasta acá lo que estoy hablando o no? Sí, sí. Cuando hablamos de una precisión de 0,1 grado, es algo complejo para hacer. En los sistemas que yo vi hace más de 10 años que están perfeccionados, pero están todavía en producción mundial, uno de los problemas que tenían es que en la medida que se iban moviendo, porque vos tenés un seguidor solar que te marca la perpendicularidad con respecto al Sol y te va moviendo todo el sistema. ¿Se ve? Te va moviendo todo el sistema. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés un sistema de estos que mide 15 metros o 20 de ancho por 10 metros de alto, y bueno, y vos tenés vibraciones, tenés movimientos, se mueve cada tantos segundos, se desacopla. Entonces, en ese momento, lo que hicieron fue ponerle amortiguadores hidráulicos para poder compensar ese movimiento y que el sistema siguiese generando. En la actualidad son equipamientos que se usan masivamente, no, la verdad que no. Se han desarrollado y estudiado, sí, por supuesto. España fue la vanguardia, China está a la vanguardia de todo porque invierte muchísimo en ciencia, tecnología y educación.
A mi forma de ver, es algo que se va a utilizar muchísimo, porque en la medida que están bajando los costos de la batería en cuanto a lo que son microredes de transmisión, más allá de la generación, la acumulación cada vez es más barata, y este tipo de sistemas ocupan mucho menos espacio. Entonces, nosotros tenemos una extensión territorial muy grande, pero en otros lugares no. Entonces, si yo tengo que hacer algo, eh, por ejemplo, a mi forma de ver, ¿no? En Japón, bueno, esto es completamente viable, porque el costo por metro cuadrado que me está dando la inversión eh, amerita hacerlo. Bien, ¿cómo hago esto? ¿Qué tiene de concentración? Y la celda que voy a usar es una celda completamente distinta, no es una celda común, es una celda multijuntura, que generalmente la voy a hacer, bueno, con distintos componentes de tamaño y demás. Al hacer distintos tipos de junturas, como celdas HIT, lo que yo hago es captar mayor cantidad de la frecuencia de la radiación que tengo. O sea que agarro hasta lo máximo que puedo de cada fotón que ingresa. Lo pongo en un concentrador, lo mando a esa celda que es especial y entonces tengo una eficiencia del 45% aproximado. Estos valores que están acá no son valores al 2024. La última vez que yo actualicé esto fue hace 4 años. O sea que esto puede estar superado por algún paper que yo no haya leído. Puede ser así. Pero son valores de eficiencia muy, muy grandes cuando hablamos que los paneles hoy en día que han mejorado muchísimo, tienen eficiencia del 21, 22%, tienen doble o más. Así que seguramente evolucionamos. Bueno, ahí ya llevo lo que se le decía antes del sistema de posicionamiento y grado. A ver, ¿está? Bien. Entonces, nosotros tenemos un lente, tenemos un concentrador, que es esto que está acá. Y acá tenemos la celda. La celda es una celda especial, es celda HIT. ¿Por qué es una celda HIT? Porque yo tengo distintos tipos de materiales. Entonces, con ese tipo de materiales voy pudiendo aprovechar distintas partes de lo que es el espectro solar. Acá estamos viendo que puedo aprovechar infrarrojos en lo que es el material fotovoltaico 1, ¿no? Encuentro con un sobre el curso. ¿Se ve el curso? Eso es un profesor ciego la primera vez. La próxima clase la doy en braille. Bien, se ve acá que esta parte infrarrojo, ¿se entiende? Sí, sí, se entiende. ¿Por qué hay una parte del espectro electromagnético naranja que no llega a absorber el material? Y porque depende del tipo de material, es un ejemplo grande. Ah, depende del material que vos le pongas, lo que es la frecuencia que vos podés absorber. En este caso es un ejemplo gráfico, y fíjate que absorbe estos dos, que este tipo de naranja sí, este no, y andás a ver. Vos lo que tratás de hacer es absorber todo, sobre todo lo del ultravioleta, porque son los que traen mayor energía. Este Ok, ok. tipo de celdas heterojunturas, que así es así, sí, son las que se hacen acá en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Eh, a ver, voy a hacer un poco de historia. eh, Espero que no se aburran con esto. Eh, Nosotros teníamos un proyecto para derribar, era así, a mi forma de ver, esto es solamente mi punto de vista, para derribar satélites, porque durante la guerra que tuvimos con los ingleses, los satélites americanos e ingleses daban las posiciones de todo lo que teníamos, más allá de los avisos de los chilenos que eran muchísimo peores. Entonces desarrollamos un par de cohetes para tratar de derribarlos. Perdimos la guerra y todos esos proyectos, el Cóndor 1, el Cóndor 2 y demás, fueron proyectos desactivados, pero sí nos habilitaron a hacer la parte aeroespacial. Bien, de ahí en más no podíamos desarrollar prácticamente nada y trabajamos con la NASA y ellos nos proveían de todo lo que son los satélites en sí, el poner en órbita el satélite, eh, y todo lo que son
los sistemas de energía satélite, que son como flores, como palas, que se abren, bla, 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 con sus celdas. En la medida que fue avanzando esa relación, nosotros pudimos adoptar y hacer acá en Constitución, ¿no? Hay todo un laboratorio que hacen este tipo de celdas multifunturas. Las palas de los satélites las desarrollamos nosotros y hemos incorporado, después de demostrarle que realmente podíamos, que estábamos bien, y ahorrarnos millones de dólares en tecnología, eh, hacer este tipo de celdas que son las que usan los satélites. Porque vos tratás, cuando vos tenés un satélite, imagínate que tratás de aprovechar el último rayo de cualquier estrella que ves, ¿no? Que hagamos lo interactivo, les pido por favor, si no, un centro. ¿Me escuchan? Hola. Sí, 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 se profe, escucha lo perfecto. escuchaba. Gracias, gracias. Tírenme un centro, si no. Bien, entonces ese es el espectro que ves acá. En este caso es esquemático. Vos tratás de agarrar absolutamente todo. Es algo que desarrollamos muy bien en Argentina, ¿eh? Con las celdas. Eh, y de hecho, los satélites que hemos puesto en órbita, no, porque no tenemos la capacidad todavía. Los mandamos a que lo pongan en órbita, pero no hay muchos países que diseñen satélites y con ese tipo de autonomía. Así que es algo bueno, realmente. Esto, aprovechando todo ese espectro solar con las celdas que les expliqué antes, son las HIT, son celdas múltiples. Ahora también, en su momento, se desarrollaron paneles fotovoltaicos comunes, como los que ven, con este, no sé si se ve la escala, esto es una foto que saqué en Isofotones, la empresa ya lo hizo más en Málaga hace más de 10 años. Y entonces los paneles estaban formados, acá son concentradores, y lo que vos tenías abajo eran muy pequeñas celdas solares, muy chiquitas de alta concentración. Después no resultó. Acá ven, son módulos, estos módulos se prueban en la plataforma solar de Almería, acá está en posición en Málaga, acá estaba yo con 20 kilos menos. Y sí, lo que saqué. Bueno, ¿y vos estás grabando? Sí, se está grabando, profe. Bueno, no sé si lo voy a subir. Había una. En realidad, este módulo que estaba acá se estaba probando y eh, entonces tuvimos la posibilidad y la autorización, que no están así, de poder hacer una fotografía interior del módulo en sí. Y acá lo que puedes ver es esa celda que te digo yo y este es el concentrador. ¿Para qué ven este tipo? ¿Por qué piensan que tiene ese tipo de forma la cañería de transmisión entre una celda y la otra? ¿Quién es mecánico acá? ¿Denis, vos sos mecánica? Yo soy mecánico. ¿Vos, Valentín, sos mecánico? Sí, Yo Bien, también ¿por soy qué? mecánica. Vamos, Denis, todavía. Bien ahí. ¿Y esto por qué? te mataste. ¿Por qué esa forma? ¿Asumiría por tensiones? Porque Cuando esa tenés forma una... de aquí, el Claro, U por cuando la vos... dilatación térmica. Claro, ahí está, esto. Porque bien, esta forma, la U, ¿por qué haces eso en una Es por la transmisión? dilatación térmica. Ahí está. Cuando tenés una cañería de vapor, cualquier tipo de fluido, cuando tenés dilataciones, usás eso. Eso hace de buffer, hace de amortiguador. Eso lo usás en todo tipo de cañerías. Acá estamos viendo una foto acá adentro, pero bueno, es por eso, ¿no? Vamos a ver después, aparte, cuando veamos, bueno, ya lo vimos, lo cilindro parabólico y demás, vas a ver cañerías enormes, 10 pulgadas, que hacen lo mismo. Vos necesitas tener algún tipo de dilatación con respecto a lo que está pasando y lo usás con eso. O sea, eso es una especie de amortiguador. Perfecto. Y acá se transmite energía. Yo no sé si se ve bien, tenés la incidencia solar que pasa, por ejemplo.
por este concentrador y mirá lo que es la celda. Bueno, y así en todas las celdas de este módulo. Y esto lo estaban probando en la plataforma solar de Armenia, 10 años pasaron de esto, pero volver el año que viene, pero bueno, 10 años de esto. Van desarrollando concentradores solares cada vez más potentes y más eficientes, y esto es lo que tenían en esta empresa, que bueno, lamentablemente más que se soportaban que estaban malas. Entonces, ¿la teoría cuál es? Bueno, yo tengo radiación solar y tengo una superficie fotovoltaica y una celda de alta eficiencia. Puedo tener un espejo concentrador con la celda acá abajo y todo un concentrador de lo que son fotones. Yo necesito concentrar la radiación, por ejemplo, con este esquema. Yo no sé si habían visto esto, no es muy común de verlo, pero esto existe y se perfecciona cada vez más. Esto no es nuevo, desde el 2007, por ejemplo. Vos me decís, ¿está ahora en modelación como para utilizar ya esto? No, yo estoy seguro que con la evolución de la tecnología y la reducción de costos, la tecnología que va a prevalecer va a ser la más eficiente. Si yo puedo poner un sistema de esto en un lugar donde, o 10 sistemas de esto, tengo 5.000 personas y no tengo que llevar una red de transmisión, es un golazo. Y ahora, a mi formato, ¿no? Y ahora tenemos lo que son Smart Grid. O sea, yo tengo redes inteligentes y pequeñas redes aisladas donde puedo tener 3 o 4 contenedores de baterías de alta tensión, que después lo vamos a ver bien con Mónica, eh, que tienen cada vez más bajo costo y puedo acumular todo ese tipo de energía y no tengo que hacer una red de, no te digo, que en nuestro país, de como 100 kilómetros no es nada del punto de vista. ¿Y quién abastece a 5.000 personas? Nadie. Y esas personas no pueden desarrollar tampoco una economía regional porque no podés prender un motor. Porque si vos tenés una tensión de 200, 200 volts o 190, no te prende el motor o lo que más. Y eso yo lo he visto, por ejemplo, en todo el wind, en lo que es Tierra del Fuego, ¿no? Entre lo que es Ushuaia y Río Grande, la calidad de servicio eléctrico es muy mala y quedado aserraderos y un montón de industrias sin poder trabajar si la gente tiene que emigrar porque no tienen no solo energía, sino tienen la calidad de servicio de energía como para poder utilizar máquinas. Bien, entonces vos tenés un seguidor, este tipo de seguidor, un seguidor que lo que hace es que mantiene perpendicular, o sea, radiación directa. Se va a mover toda esta estructura. Miren lo que es la estructura, ese módulo que vimos en el taller, miren lo que es. Por eso te digo que en la medida que esto se mueve, tuvieron que poner los amortiguadores para balancear todo el movimiento de toda esta estructura. Nosotros vimos una, y fíjate el tamaño, ¿no? De las este es Alejandro Jaín, que era la parte de renovables en Buenos Aires. Bueno, el Tortesi, más petizo y más joven. Ven, la estructura es enorme, ¿no? Y esto estamos hablando hace 15 años. Ahora está perfeccionado y, por supuesto, ¿cuánto de rendimiento? Estamos hablando que hay 45% de eficiencia en ese momento. ¿Por qué no se aplica? Y bueno, porque si yo voy a hacer determinado tipo de parque cerca de línea de transmisión donde pongo gran radiación, por ahora no me interesa. Pero sí va a ser solución para esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, no, ninguna. ¿Conocían estos sistemas? Yo personalmente no los conocía. Bien, eso es bueno, porque entonces Yo estamos dando tampoco. algo. Bien, es una buena. Si no, no tiene sentido. No son muy conocidos este tipo de sistemas. Yo tuve la suerte de poder aprenderlos, al poder viajar a estudiar con algo que me pagaron ustedes, todo lo que es la universidad. Bien, entonces, ahora voy a compartir esto. Oh,
Un segundo, que no encuentro el archivo. Ah, perdón. A ver, no sé por qué, no lo puedo convertir. Archivo. Ah, sí. ¿Se ve la presentación? Ahora sí. Bien. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de distintos tipos de instalaciones fotovoltaicas. Nosotros podemos tener una instalación conectada a la red. ¿Qué quiere decir? Esa instalación la vamos a llamar on-grid, dentro de la red. Yo voy a tener una instalación en la cual voy a poder utilizar la energía que me genere esa parte fotovoltaica durante el día, durante la noche no. Si me sobra energía, se la doy a la red. Y de noche tomo energía de la red. También puedo tener una instalación lejos de la red. Estoy en el medio del campo. Entonces no tengo opción. Tomo energía del sol, la puedo aprovechar durante el día. Capto más energía para mandarle a un banco de baterías con la cual yo tenga energía durante las horas que no tenga radiación. Bien. Y después puedo tener un sistema híbrido, el cual yo pueda estar conectado a la red y además tener un banco de baterías por si tengo el corte de la red o para algún tipo de utilización extra que yo quiera. Entonces, puedo tener lo que decía, unos grid, o un híbrido que es una mezcla entre los dos que tuvimos. Hay distintos tipos de inversores. Los inversores son los dispositivos que se utilizan para cambiar de corriente continua a corriente alterna. Nosotros, cuando producimos con un semiconductor energía, producimos corriente continua. Y ahí en más la podemos pasar a corriente alterna para todos los equipos que nosotros tenemos en la vida diaria. Pero hasta ahí es corriente continua. Lo mismo el abastecimiento de nuestro banco de baterías que sigue siendo en corriente continua. Entonces, si nosotros estamos fuera de la red, tenemos lugar que alimentar, por ejemplo, una casa con un inversor, podemos tener nuestra cadena de paneles, un banco de baterías. El banco de baterías, cuando uno lo calcula en cantidad de horas sin radiación. O sea, yo digo, bueno, capto lo que tengo en los paneles solares durante el día y después capto más energía para lo que es la noche. Y esto lo podemos llegar a un balance de 8 horas de luz y 6 no, o lo que ustedes quieran, depende si es verano o si es invierno. Y después puede pasar que si estoy off-grid, que tenga días nublados, días lluvias. Inicialmente, hace más 15 años, se calculaba cuando hacíamos estos proyectos 72 horas de autonomía. Esas 72 horas de autonomía redundaban en una cantidad considerable de baterías que eran en costo superiores a la instalación. Con el avance tecnológico, lo que se logró decir es, bueno, a ver, hasta hoy, ¿qué tenía? Y un grupo electrógeno. Le pongo combustible fósil, lo arranco y tengo energía por un motor del grupo electrógeno. Bien. Entonces, yo puedo calcular todo ese banco de baterías. Ya no si tengo una zona complicada en invierno, 2 semanas, por ejemplo, de nieve, hacer ese cálculo solo en baterías, sino digo, bueno, hago un cálculo en baterías,
más conservador y eventualmente prendo el grupo electrónico. No lo prendo todos los días del año como hacía antes y lo prendo el 10%. Peor es nada y entonces los inversores todos admiten grupos electrógenos como vaca. Entonces, yo estoy fuera de red y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Una instalación fuera de red y bueno, voy a tener una cadena de paneles que me dan energía. Los reguladores de carga ya están integrados dentro de los inversores. Y cuando yo hago un sistema de baterías, puedo manejar baterías en 12, 24 o 48 volts según la configuración que haga con ese tipo de batería. Sin embargo, las baterías cambiaron muchísimo y ahora tenemos baterías de 400 volts. Nosotros sabemos que la potencia es igual a la tensión por la corriente. Entonces, si nosotros aumentamos la tensión y mantenemos la potencia, vamos a bajar la corriente. Bajar la corriente no es algo menor, reduce las pérdidas, calentamiento, cables, o sea, el amperaje es algo muy complicado. No te mata la tensión, te mata el amperaje. Bien. Y en ese sentido ha evolucionado mucho. Obviamente, no es lo mismo el costo de las baterías que se usaban antes con las de ahora, pero sin embargo, una batería que tiene de 400, 600 volts, a 10. Bien, bueno, acá hablaba de 3 tipos de reguladores. Vos tenés distintos tipos de reguladores para lo que son las baterías en sí, los que manejan el máximo punto de carga, el PWM básico, que ya no se usa, y la diferencia entre el PWM y el MPPT, que es el que se usa ahora, es la capacidad de trabajar dentro de valores de tensión más aproximados, ¿no?, a lo que son las líneas de paneles. Pero esto fue concebido, estos equipos existen. Yo lo que les quiero decir es que no se usan más. ¿No? Se usan más aquí en el... ¿Se venden? Sí. Y pedís un equipo para una casa, no sé dónde, y sí, son 4 o 5 paneles viejos, van a ser paneles de última generación, yo qué sé, y por ahí ponen cosas. Pero lo que se usa son los MPPT que vienen integrados ya dentro de los inversores. ¿Por qué? Si bien son un poco más caros, vos al tener eh, los controles con el máximo punto de potencia, vos vas a tener un mejor rendimiento de conversión. Y en realidad, la tensión que ya tienen los paneles de por sí, en la medida que eh, va evolucionando tecnológicamente, supera ampliamente cualquier línea de 48 volts. O sea, vos las baterías de antes las podías conectar en 12, 24 o 48. Ahora un panel ya te da más de 50 volts. O sea, no tiene ningún sentido utilizar cualquier otro de los métodos. Y vos tenés, cuando vos vas al máximo punto de potencia, tenés un rendimiento de conversión mayor a lo que sería el 95%. Entonces, vos vas a ver valores de tensión más aproximados a lo que necesitas con el máximo punto de potencia en sí. Después, vos vas a tener cadena de paneles, eso pueden ser baterías como estas que están acá gráficamente, pero bueno, también pueden ser las baterías que digo yo, de ion litio, que vamos a ver, que van de más de 200 a 300 volts, un inversor, y el inversor también tiene salidas para consumo de corriente. Muchas veces me hace consulta, yo realmente lo veo inaplicable. Tiene ningún sentido ser línea distinta a mi forma de ver para lo que es consumo de corriente. No le encuentro ni que llegar ahí, y ahí alterna a todo. El electrón va para donde quiere, no puede tener una línea continua, una línea alterna, y parece totalmente inaplicable. Bien, hasta acá. Bien, profe. Entonces, salimos de continua, vamos a un regulador que generalmente está dentro del inversor y el inversor me lo pasa a alterna y tengo un banco de baterías que me va a suplir la energía cuando no tenga algún tipo de radiación.
Si no, pongo un grupo electrónico. Hay baterías que se descargan en sí rápidamente cuando yo necesito vencer la inercia, por ejemplo, la batería de los autos, y otras que se descargan de a poco según ciclo profundo. Y eso depende, ¿viste?, de lo que llamamos régimen de descarga, cierta temperatura de trabajo y lo que es la tensión. Entonces hay un periodo de carga y descarga de batería. Acá lo que vemos en ejemplo es una batería de 12 volts, donde tiene un periodo de Balk que es como es este límite que tenemos nosotros, como si fuera un límite elástico, y después, bueno, sí queda a régimen en transición y una parte de absorción y flotación hasta que la batería se carga. Eso no sucede con las baterías que vamos a ver después. Y entonces las baterías se catalogan en C5, 10 o 20 en función de la cantidad de horas que entregan su energía. Entonces, si yo tengo una batería de 50 ampere-horas con una codificación C10, ¿qué quiere decir? Que me va a dar 5 amperes durante 10 horas. Y así. Bien. Igual vamos a ver otro tipo de baterías, porque este tipo de batería no es el que se está utilizando. Se usan, sí, pero no es está régimen. Cuando yo hago que voy a hacer una micro red, que llevo a un lugar donde tengo 10.000 personas, bajo 3 contenedores de batería, pongo determinada cantidad de paneles o molinos, y listo, me olvidé, y no necesito que esa gente haga 300 kilómetros de eléctrico, más con este tipo de batería. Bien. Las baterías tienen un ciclo de vida en función de la tasa de descarga. Este tipo de baterías no las puedes descargar, las baterías comunes van un 80% porque al descargarlas mucho más, si yo la descargo, por ejemplo, a un 20%, voy a tener una vida útil, en este caso, ¿no? Por ejemplo, que está acá, de 2.500 ciclos. Bien. Es decir, 2.500 ciclos son 8 años. Si la descargo el 80%, tiene 500 ciclos, 350, me dura un año. Las otras baterías las pueden cargar 90, 100% y la vida útil es de 25 años. Las baterías que se ven, este tipo de procedimientos pueden ser conectadas en 12, 48, 24 volts, ya sean conectadas en serie o en paralelo en esos racks que estamos viendo. Los racks que se utilizan ahora son racks modulares, las baterías son rectangulares y vienen de 3, 5, 20 y se venden así. O sea, yo puedo contratar y comprar racks de 50 kilowatts, 100 kilowatts, 150 kilowatts, son modulares y ya me trae el inversor adentro. O sea, todo el backup va directamente. Sí, son baterías distintas porque son baterías de alta tensión con una sincronización electrónica muy, muy específica que no tenían este tipo de baterías. Perdón. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Bien. Bueno, la topografía híbrida es parte de me conecto a la red, ¿no? Y tengo backup. O sea, es entre un on-grid y un off-grid. Potencia, tensión por corriente. O sea, mi potencia, mi capacidad instalada va a ser en kilowatt. La energía es otra cosa. Es qué potencia tengo durante qué cantidad de tiempo. Entonces, la energía es kilowatt hora. Es potencia por tiempo. Yo puedo hacer un dimensionamiento básico diciendo, bueno, a ver, tengo una casa en cualquier lado. Listo. ¿Qué necesito? 5 lámparas de 7 watts. Bien, tengo 5 lámparas. Yo lo que voy a calcular es la potencia instalada por la cantidad de horas que voy a necesitar esa potencia, me va a dar la energía. Lo que yo voy a hacer son balances de energía. ¿Se entiende? Sí, Bien. ¿Por qué? Yo quiero saber qué energía necesito y te voy a decir qué energía te voy a dar. Y después veo si te la doy de día, de noche. Esto es algo muy simple, ¿no?
Digo, bueno, 5 lámparas, 7 watts, 35 watts. Bien. ¿Cuántas horas? 12. Bien. ¿Cuántos son? 420 watt hora. Y así pongo la computadora, la heladera, la bomba de agua, esto es muy esquemático, me falta el televisor, el cargador, la plancha del pelo, el lavarropa, bla, bla, bla. Entonces llego a una potencia máxima simultánea. Es muy difícil que tenga todo prendido al mismo tiempo, pero puede pasar. Entonces yo necesito esa potencia y tengo que ver cómo dimensiono mi inversor para eso. Y después veo el consumo total que voy a tener por día para ver qué cantidad de paneles pongo y qué cantidad de batería voy a poner. Entonces, si mi potencia máxima es, por ejemplo, esto no es nada, 875 watts, puedo elegir algo de 1200 watts. Menos no. Depende del rango que vaya a tener. Generalmente esto es mucho más grande, hablamos de 4000, 5000 como mínimo para una casa así. Entonces, si voy a ver el banco de baterías, fíjense que digo, bueno, tengo un consumo diario de 4800 watts hora por día, con lo que sumamos antes. Y elijo esta batería que tiene 105 amperes de 12 volts, bla, bla, bla. Ahora, la batería no va a funcionar siempre igual. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un factor de corrección de carga y descarga. Es algo químico intrínseco de la batería en sí. Y va a tener sus pérdidas. A su vez, vimos que si yo le saco el 80 o el 90%, me dura un año, y si le saco el 10, me dura 10. Entonces digo, no, llego a un término medio. Yo más de la mitad no la puedo descargar. Esa es la profundidad de descarga. Y después digo, bueno, a ver, necesito 3 días de autonomía. ¿Y cuántas horas tengo efectivas? Cuando hablamos de horas efectivas, hablamos de horas pico. Cuando hablamos de horas pico, recuerdan que yo dije que como tenés una curva tipo campana de Gauss, vos lo que haces es transformar esa área a lo que es una radiancia de 1000 watts metro cuadrado. Horas diurnas efectivas, sí. Esto pasa en verano, solamente acá en Buenos Aires. 5 horas, 1000 watts, difícil. Y en este caso el ejemplo no está actualizado, habla de una potencia de un panel de 270 watts pico. Watt pico, ¿por qué? Porque estas horas son horas pico, las 5. 1000 watts de radiancia por metro. Los paneles de hoy en día están en 600. Prácticamente lo puedes comprar. Bien, entonces yo digo, bueno, tengo ese consumo, pero tengo esa tasa de ¿Puedo hacer una descarga. pregunta? Sí, sí, dale, dale. Por lo que estaba viendo, como la Sí, especificación de la batería, como que decía de la profundidad un 50%. sí. Ahora, tengo entendido que las baterías de ciclo profundo tienen una mayor profundidad de descarga sosteniendo ese voltaje. Sí, pero vos podés, es verdad, sí, sí, pero tenés un menor tiempo de vida útil, la cantidad de ciclos. Yo te las puedo descargar más, pero duran menos, Ok. para ver si son claro. Mi Entonces, duda, con mi eso duda se era hace la porque relación de siempre, compromiso. cuando trabajaba en los barcos, me acuerdo que tenías una de ciclo profundo y Ah, después sí. había una de una marca que era Solar, que era una cosa No. intermedia. Por eso era mi duda, porque no dije, ¿no será la intermedia esta marca Solar que no es ni profundo ni de golpe? Dije. Claro, o sea, sí, no, los barcos usan eso. Tengo un par de amigos. Eh, O sea, para hacerlo en palabras simples, la Trojan contra sí. la Solar esta, que es como una cuestión intermedia que no es ni una de arranque ni una de ciclo profundo. Te da como una. Claro, porque la de arranque no te sirve, porque la de arranque lo que te hace es que tira todo el amperaje de entrada como para vencer la inercia. La de arranque es lo que necesitas vos en un auto, inclusive en Claro. un eléctrico, ¿eh? Y ahí nos vamos a empezar a cagar a piñas. Pero vos necesitas vencer la inercia. Una vez que venciste la inercia, listo, pero para eso necesitas potencia, y es el amperaje, estás corriendo. En este caso no es así, vos tratás de regularlo. Entonces, para Ahora, que me quede la claro, profundidad de siempre descarga, se usa ciclo sí, sí, profundo en este caso. yo la verdad es que
En la medida que haya capital de inversión, yo uso baterías de alta tensión, lo demás no. Bueno, Ahora, Perdón, ¿no? chicos, también tengan en Porque es cuenta, mucho más cara. Sí, perdón, bueno. sí, perdón, también tengan en cuenta en dónde estamos hablando. Hay un pueblito en Catamarca que se llama Papas, que está aislado, 25 habitantes y aislado durante 4 meses. A los tipos no le podés mandar una de estas baterías porque no les llega nunca. Y tenés 5 horas de camino de ripio. Entonces también uno tiene que ver en dónde lo está instalando. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos baterías. Los otros tipos de batería de alta tensión tenés una profundidad de descarga. Cuando yo digo acá profundidad de descarga del 50%, lo que estoy diciendo es que yo aumento la vida útil de la batería, la descargo solamente a la mitad, entonces voy a necesitar el doble de batería. ¿Me entiende esto, Leo? Yo necesito determinado amperaje, la descargo a la mitad, porque si no, la batería tiene una vida útil muy corta. Con lo cual voy a necesitar el doble de batería. Es así. Entonces, o sea que en realidad estarías usando una por ahí, o este 105 está calculado para cumplir con esos 50, porque entonces, o necesitaría un 200, una de 200. claro, tal cual. Porque vos no la descargas a más de la mitad, porque si la descargas a más de la mitad, al año se rompieron todo. La querés cambiar todo. Si la descargo a la mitad, durante 3 años. Las baterías que son de alta tensión, no pasa esto. Es algo completamente distinto. Lo que pasa es que una batería de esa, no tengo datos actualizados a hoy, a fin del año pasado. Lo que pasa es que la economía argentina cambia, por supuesto, muchísimo, pero porque costo 4.500, $5.000. Costo, costo. O sea que a eso agregale lo que tenés ganado. Y cuando te referís a batería de alta tensión, ¿a qué tensión te estaba refiriendo? 600 volts, 500 volts. Entonces, 500. Mirá, vos tenés que P es igual a B por I. ¿Vamos bien? correcto. Entonces, yo te bajo la corriente, te aumento la tensión, imagínate la potencia que tengo. Con una batería de esa te reemplazo 10 veces. Y Está bien. encima la puedo descargar al 100%. ¿Y cuántas celdas tiene? O sea, ¿cuántos vasos de celda tiene esa batería? Un montón. Eh, sí, pero los tiene intercomunicados electrónicamente. El sistema de control es complejo, no es Ajá. fácil. Por eso se desarrollaron así. No tengo claro la cantidad de vasos, que lo vamos a explicar. Vamos a hacer una clase especial de ese tipo de baterías. Ok. Porque ese tipo de baterías son las que vos agarrás, ponés en un contenedor, me lo bajás con un helicóptero al lado de la mina, ahí está. Y no me tenés que llevar 75 camiones llenos de combustible. Si yo tengo donde acumular la energía, la saco con eólica, solar, geotérmica, como vos quieras, y la tengo ahí. No justifica el análisis de ciclo de vida de sacar fósil, transportarlo, camiones. Yo no sé si ustedes vieron los motores que se utilizan en las minas. Son motores monstruosos. La cantidad de camiones, litros, combustible. Bueno, hay un montón de cosas que se hacen. Y aparte, bueno, eso es un sentido económico. Con un fin social, imagínate como tener 50 personas, no sé, son los 4 o 5 mil. Pero por eso, otro tipo de batería, lo que sí tiene otro costo. Una batería esta te cuesta, no sé, $500 y la otra te sale 10.000, para poner un número. Pero la reemplazás y la podés cargar al 100%. Cuando yo hablo acá de solo autonomía, bla, 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 y la potencia del panel, ahora vamos a ver, perdón, voy a pasar en otro slide, que si seguimos haciendo el resto de las cuentas, terminás multiplicando la cantidad de baterías por 2, y no te queda otra. Si la descargo a la mitad y necesito energía, y quiero que dure lo que dure, la multiplico por 2. Y después tengo tasa de carga, descarga, toda la eficiencia de la batería en sí y demás. En un sistema chiquitito como este, fíjate que puse 5 lámparas, perdón, vuelvo por atrás, disculpen, ¿eh? Lo había puesto, no me acuerdo de memoria, mal. Hola vecinos, Bueno, disculpen la era molestia. casi nada. Me encontré en la
Era casi nada, eran 5 lámparas, no puse nada y terminamos en 26 baterías de 102 amperes. De otra forma, esto lo cubrís con 3 baterías, 4. Viene en un módulo de 3, viene el módulo de 5, viene el inversor arriba. Ya está preparado, podés poner una batería 2, 3, 4, tenés una bornera de conexión, la tecnología cambia. Total. Bueno, y acá yo hablo de factores de consumo. El consumo, lo que digo es, bueno, a ver, vos tenés un teórico de 4220 watts. Si la película duró 5 minutos, te perdés el final, no. Si vino alguien y pusiste la pava a calentar el mate, tampoco. Entonces tenés un factor de consumo que le das un adicional. ¿No? En este caso, esto es arbitrario, puse un 50%, entonces fui a un consumo en vez de 4280 de 7300, y eso me dio dividido en las cantidades de horas pico, solo en verano, me daba 6 paneles de 270 watts pico. Esto es solo un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo, obviamente le estoy diciendo que ya que le va pasando el tiempo queda desactualizado, pero es un ejemplo de ver cómo se calcula con lo que yo digo una servilleta de almacenero, un consumo. ¿Se entendió esto? Uy, Sí, perfecto. ¿me entendieron? Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer es tratar de hacer balance. Vamos a decir, bueno, mira, yo necesito tanta energía en tal lugar y después vemos qué le damos y cuánto cuesta. No siempre darle el 100% de la energía es la solución. A veces no puede. Entonces, a mi forma de ver es mejor un 60-70% renovable, 5, 10, lo que sea que nada. Siempre y cuando lo que pasa con los usuarios, las industrias y demás, es que eso sea más barato, porque hay un tema de conciencia con el planeta y bla, 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 que yo lo tengo, pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. Si no es económicamente rentable, es más complicado y acceder a, a ese tipo de tecnología. Bueno, bien. Discúlpeme, se me empieza a complicar. Un segundo. Ya voy. Lo que le quiero mostrar ahora es algunos métodos de montaje en sí, hay muchos distintos y depende de la escala también, ¿no? O sea, la escala de lo que es la instalación en sí. No me dejo compartir. ¿Ustedes también lo hagan? No, José, no se ve nada, ¿eh? Ujú. Eh, Ahora, sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, hay distintos métodos y formas de instalación de los sistemas fotovoltaicos, ya sea en piso, en techo, depende del tipo de techo, si tengo tipo de techo de tejas, si tengo techo de chapa, si tengo una losa, lo mismo que si lo pusiese en piso, depende de la orientación, y eso hablamos de instalaciones domiciliarias e industriales. Cuando tengo instalaciones de potencia, es otra cosa. Hablamos de hectáreas de paneles, todas tienen seguimiento en este como mínimo. Hablamos del tracker este a oeste, hablamos de canalizaciones para todo el sistema de cableados, hablamos de inversores sprint. ¿Qué quiere decir? Los inversores de 20 megas, 5 megas, 7 megas, ya no existen más. O sea, lo que se usa ahora es armar toda la cadena de paneles máxima posible que pueda hacer para minimizar lo que es el BOS. Y tengo un inversor de salida a las afueras de esa línea de paneles que está a 100 paneles, por ejemplo, o lo que dé. Esos son para instalaciones de potencia. No están referidos en esto que vamos.
Esta instalación que estamos viendo fue en el Ministerio de la Producción. La instalación es más haces en el techo. Los paneles de ahora vienen con celdas partidas, como vimos otra vez, 144 celdas. Estas son de 72. En este caso era el Ministerio de la Producción. Entonces, lo que vos haces es, siempre está en el techo, a veces los puedes subir de forma fácil, a veces no, como estuvimos viendo, y generalmente lo que haces es, esto marcás bien lo que es el norte, tenés una brújula, sistema para buscar y para poder saber exactamente dónde está. Lo que yo recomiendo es no perforar las losas, sino poner bloques de presión para poder soportar de ahí las estructuras que van a tener los paneles después con la inclinación que tengan que tener. Alineas todo eso, vos podés tener todo alineado solamente con medidas diagonales, vos sabés que cuadra, ¿no? Bueno, es eso. Dos, tres medidas que tomás, sabés cómo alineás todo antes de hacer toda la instalación. Después, bueno, repartís las fijaciones, las estructuras generalmente no tienen ángulos fijos. O sea, vos no me puedes decir a mí, mira, tiene una estructura de 24,92 grados, pues, sí, 5,30, ¿no? Por el tema de producción, si no, no tendría ahí un poco de razonamiento en el concepto de lo que es la producción en sí. Bien, haciendo ese tipo de estructuras, sabiendo dónde la tenés que orientar, la vas instalando, la fijás contra las estructuras, vas poniendo todas las estructuras en sí. En este caso, nosotros lo que hicimos fue, como teníamos una representación de una compañía israelí, ellos tenían unos perfiles que por extrusión salían ya como para que no giren las tuercas y eran perfectamente montables y adaptables unos a otros, porque los perfiles que vos sacás extruido de aluminio no miden más de determinada cantidad de metros. Transportar el perfil de 12 metros sí, hiper complicado. De 3 o 4 no, pero poniéndole otro perfil adentro que lo suba sí. Bueno, y lo que hicimos fue fabricar un par de matrices y hacerlos extruidos y aluminio anodizado en Avellaneda. Entonces vos vas marcando y vas armando todas las estructuras, lo haces muy rápido y muy preciso si lo tenés controlado de entrada, por supuesto. Vas fijando todas las estructuras en sí, y este perfil de acá, que después enlaza, y el otro es entra directamente acá, y bueno, lo armás y después lo vas ajustando con distintos tipos, ¿no? Las camionetas de acá lo que tienen es que no dejan que gire la tuerca en sí, entonces lo ajustás perfectamente. Son este tipo de perfiles, estas grampas que te agarran los perfiles y lo que te agarran las puntas. Algo que iba a decir es que cuando vos tenés, estos marcos son sí o sí de aluminio anodizado, el de los paneles. Entonces no puedes tener un par galvánico, vos no puedes usar nada que sea acero, sí acero inoxidable o sí alguna pieza que tenga algún coating, tratamiento térmico superficial para evitar ese par galvánico. Después de los paneles en sí, bueno, salen los dos cables, los vamos a conectar. En este caso tiene optimizadores de potencia, como el equipo que tenemos nosotros en la regional. Vos después a esto le haces protecciones en la parte de continua. Sí o sí tenés que tener térmicas en la parte de continua. Eso es vital. La energía eléctrica continua en este caso llega, en este caso porque es un sistema viejo, debe tener una pieza, 1000 volts en continuo. Después fue 1500, puede superar eso. Más de 40 volts en continua, la OMS dice que es perjudicial para la salud. Yo te aseguro que una descarga de 1000 volts continua la vas a pasar muy bien. Entonces tiene sus protecciones térmicas, pasás por el tablero, y después el inversor la convierte alterna, tenés tu protección después de alterna, y eso después va del lado
Puedo poner esto acá porque se presta, que fue el que donamos el equipo que está allá en nuestra regional, por eso van a ver, no sé si estará todavía puesto el manual, pero bueno, eso pasa. Bien, esto es el Ministerio de la Producción. Puedes hacer otro tipo de cosas. Algo que uno puede hacer con optimizadores de potencia es que yo puedo tener distinta orientación de distintos paneles a distinta radiación y producción de energía, con lo cual cada panel me produce lo que sea sin estar en una cadena continua. Cuando yo tengo, por ejemplo, un inversor tradicional sin marcar el máximo punto de potencia, sin tener un optimizador como los que tenemos en la regional, lo que me pasa es que si yo tengo estos paneles y estos paneles en serie, los paneles me van a producir la mínima cantidad de energía que produzca la serie. Sí o sí, si los tengo conectados en serie, el que menos me produzca va a ser así. Después voy a explicar en detalle el sistema que tenemos nosotros en la regional y van a ver las ventajas que tiene. Entonces, por ejemplo, esto fue en Hurlingham. Y yo le decía que tenía una plataforma de monitoreo que yo podía probar lo que quería. Pero ellos querían que lo pusiese así, o sea, que pusiese paneles al norte, los paneles al norte son los que más producen, son estos en sí, que tenían esos que modelé acá, y después que a 45 grados, inclusive al sur, esto está al sur, completamente controlado, pusiese el resto de paneles porque querían probar cuánto producía. Bien, eso se puede hacer por este sistema que tiene optimizadores de potencia. O sea, yo llevo cada panel al MPPT. Cuando vimos el máximo punto de potencia de cada celda, en este caso lo puedo hacer con cada panel. Eso bajó muchísimo el costo por panel, porque el optimizador obviamente tiene un costo. Y hay muchos paneles que ya vienen con el optimizador de potencia incorporado. La idea mundial no es aumentar más la superficie, los paneles ahora son más grandes. Esto que estamos viendo, pero los paneles son no mucho más anchos, pero sí mucho más largos. La idea fue decir, bueno, basta, terminemos con aumentar la superficie, aumentemos la eficiencia, o algo más inteligente en sí. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, es una modelación en la Universidad Nacional de Hurlingham. Bueno, y ahí le quedaron los paneles así para estudio y para desarrollo de la universidad. Básicamente lo que vimos cuando fue el Ministerio de la Producción, en los bloques, eh, una varilla de hierro para poder elevarlos. Acá directamente tienen una varilla roscada. Eso los mandas a fabricar, los haces en función de las medidas que tengas con respecto a tus escritores, ¿no? Eso lo diseñás vos, como los perfiles estudiados y demás. Esto te da una ventaja importante económicamente para todo lo que es instalación. Después sí tenés que tener precauciones. Estos son los optimizadores perdón, estos son los optimizadores de potencia. Tenés que tener acá lo que digo, ¿no? Las técnicas de continuo, conexiones a tierra, cableado y demás. Este es el inversor sin la etapa que es una línea de capacitores, toda la línea de lo que es continua, cómo después pasa a la parte alterna y cómo se conecta en el tablero de distribución general. Hasta este momento no había medidores direccionales de energía como los que tienen que poner prestadores de la empresa que teníamos con Fabián. Quedó bien armado esto. Otra forma es en techo. Esto es de Formosa, Homo Formosa, es una concesionaria de Toyota de Formosa. Ese era el techo de Chaco. Y decís, bueno, hablamos de una inclinación óptima, ¿no? Para decir, bueno, yo pongo a tal inclinación mis paredes para que estén perpendiculares y sea la radiación óptima. Y en Formosa es de 20 grados. Y el techo lo tengo a 8 grados. ¿Qué hago? Dale así lo hago interactivo. No, esto es aburridísimo. ¿Qué Repetí, hacemos? por favor, la pregunta, José Luis. Vamos todavía.
Formosa, digamos, el ángulo de inclinación óptimo para mantener la mayor perpendicularidad de los rayos solares con respecto al panel es de 20 grados, al norte. Y el techo lo tengo a El 8, ideal el era techo el lo tengo a ángulo 8. ¿Qué hago? de latitud. Sí, por eso, pero el techo lo tengo a 8 y lo tengo que montar ahí. ¿Qué hago? El ángulo de latitud menos 20. 20 Bueno, grados yo está. tengo un ángulo cualquiera el que dé y tengo el Sí. del techo. Uso el del techo y listo. ¿Qué crees que es el Y pero le ángulo que podés poner tengo y no para. algún No, soportecito ¿sabes? fácil. No, pero no es tan fácil, porque cuando vos le pones un soporte, de lo que sea, empezás a tener determinado tipo de tensiones por torsión, ¿no? Vos fíjate, mirá, este techo, no te lo digo desde acá, ¿no? Ujú. ¿Ves estas líneas que están acá? Esas son líneas de cabreada. Seguramente estas placas tienen algún tipo de arrostramiento con la cabreada que está abajo, acá. Eso le digo, si tenés que pisar un techo, camina siempre por acá. No te vayas por el medio. Claro. Bien, claro. Y después, si yo le pongo un perfil así, ya tengo un momento de torsión, de flexión, estamos entrando en una. Y andás a ver si viene una ráfaga de viento, y tengo todos los paneles. No sé si se me ve la mano, no sé si tengo la cámara prendida. Imagínate los momentos de flexión. Poner el panel como está el techo es muchísimo más barato y más eficiente. Y es más fácil el cálculo, porque muchas veces a mí lo que me ha pasado, por lo menos, es decir, bueno, ok, yo te pongo todo esto, ¿qué cálculo estructural tenés? Yo lo moví la Formosa. Vos me llamás y me decís, quiero esto. Y no me voy a esa Formosa a ver qué onda. Avión, hotel. A ver qué tenés. Mandame una foto del techo de abajo. ¿Aguanta o no aguanta el techo? Y ahí arrancamos. Yo te hago todo esto si el techo aguanta. Y el techo va a aguantar y es mucho más fácil que si le dejas un espacio, porque a vos te conviene que haya un margen de circulación, porque si no se recalienta el panel, se recalienta. Pero usa la estructura del techo que trae, la inclinación que la tenés. ¿Y qué te va a mandar? Y estructuralmente como está armado el techo. En este caso no te vas a correr de esta línea que está acá. No tenés forma, es muchísimo más caro y es muchísimo más complicado. Por eso no está. ¿Eh? O sea, teóricamente es todo lo que me dijiste vos. Le pongo el soporte atrás, lo levanto, 28,32 grados. Lo único que no me quedó como duda, el ángulo el esfuerzo de torsión, o sea, en el panel propio, No, en el techo. Porque el panel, vos tenés un triángulo, ¿no? Y entonces vos tenés viento de, por ejemplo, atrás. Y eso se mueve y ahí tenés una torsión con respecto al anclaje de abajo, no al panel. ok. Todo con la estructura del techo, te digo, ¿eh? Con la cabreada que tenés abajo. Nada que ver con la parte de arriba, pero vos empezás a flexionar y tenés flexión, tenés un momento torsor Y el peso de del panel, también. ¿cuánto ronda? Bueno, 20 kilos más o menos, 20, 22, 22 Y kilos. suponiendo este techo, ¿cuántos paneles llevó aproximadamente? No van 3 etapas, le pusimos 40, 80. No, los últimos 40 se lo pusimos en un estacionamiento. Hicieron 3 inversiones sin poder conectarse a la red. Sí, pero nada, no pasa nada. Porque si vos tenés el peso donde va la cableada y donde están los vínculos de apoyo, y solamente digamos que es una carga estática, no va a ser dinámica, no vas a tener movimiento, y solamente tenés un esfuerzo de compresión, es mucho más fácil de soportar. Por eso que cuando vos lo levantás y tenés otro tipo de esfuerzo, en el momento que el viento te toca, ya empezás a flexionar. De acá, me ven la mano, che, pues yo estoy haciendo señas acá para que trastornar. No, no Y se ve acá la No está, mano, se pero ve la mano, entiendo José. el punto de vista, no se lo que ve, decís. O ¿entendés? Se sea, va flexionando, imagínate que tenés el punto de abajo apoyo, tenés un triángulo, tenés un esfuerzo y ya tenés un momento en ese punto. Ya arrancamos con un momento, lo está flexionando. A esa cabreada, si lo tenés paralelo al techo, no pasa
No, yo mi duda era porque, viste, las cabreadas que No, hacen, no, hacen una cabreada como para tenerle 800.000 kilos y en realidad, más que nada, sí. me paso a tener la chapa, sino para que no se huele. Bueno, Entonces, por eso te digo, a mí lo que me ha pasado muchas veces y lo que yo he hecho muchas salvedades es decir, bueno, el cálculo estructural lo pagas vos. Yo te pongo todo esto, pero vos te haces cargo. Yo no quiero que se cueste nadie. He perdido horas, sí, varias, sí, es verdad, ¿eh? Sí, pero el cálculo estructural yo necesito que lo haga un civil. Vos garantizame que aguanta este peso. Mirá si yo te cargo los paneles ahí, pasa un tipo abajo y se mata. Está bien, yo vendí la obra ahí. Bueno, sí, cada uno sabe la ética que tiene. Yo no digo que esté ni bien ni mal. Yo preferí no vender a, a correr la posibilidad, como decís vos, ¿no? Que la cabrea está para que no se vuele. Y ni siquiera un tornillo, un clavo. Bueno, es que literal, si a la cabreada esa le agregás 120 paneles, ponele, son 2.400 kilos, y en pedo está claro, pensada la cabreada para eso. no, si lo distribuís bien, sí. Fíjate, mira, ¿ves cómo pusimos los perfiles? Los Claro. perfiles están sobre la cableada. Ahí tienen los optimizadores, con esto, porque en este caso tiene optimizadores de frecuencia, que es el sistema que tenemos en Pacheco, y esto es aluminio ionizado. Ujú. Pero entonces el peso, si bien ves que nada está nada. Esto sí, la vida del ingeniero es así. Los materiales no son homogéneos, las cosas no están bien alineadas, las soldaduras no son perfectas, y ahí empezás a poner coeficiente de error, o de intolerancia, que le digo yo. Y tratar de hacer que los vínculos sean lo más precisos posible a cómo está la solicitación de la carga. Perdón. Y ahí quedaron, ¿ves? ¿Ves que mantenemos la línea de la cabreada? Y quedó bárbaro. Listo, no hubo ningún problema. Esto tiene más de 10 años. Es más, después le agregamos mucho más, pero siempre en módulos sobre las cabreadas del otro lado, ¿no? ¿El Y pasillo se lo después, deja para caminar ahí entre medio por si hay que hacer no, algo? no, el pasillo lo dejamos porque no había forma de poner los apoyos. Cuando lo hicieron poner acá, los mandé a todos a freír churros, a decirlo de forma. Mónica, no grabé, viste, vos me grabás todo esto. No puedo decirlo ni siquiera. Pongámoslo más cerca. Si vos lo pones más cerca, ¿Dejó de grabar en serio? los apoyos te coden seguí grabando, joder. Sí, a ver, ufa. Yo pongo los apoyos y lo pongo más cerca. ¿Tengo mejor aprovechamiento de la estructura? Sí. ¿Hace falta que pasen ahí al medio? No, porque de hecho no puedes sacar un panel para el lado o para el otro, te lo chocas igual. ¿Por qué los dejo así? Por lo que te digo de la cabreada, por lo que te digo dónde están los vínculos abajo. ¿Ves? ¿Ves esta línea? ¿Cómo lo voy a poner acá? Si lo pongo acá le estoy agregando un esfuerzo que no tiene nada que ver en el medio. ¿Por ganar cuánto? Déjalo ahí donde está. Tal ¿Me cual. explico? Bien, claro. Por eso, ¿ves? Por eso están los rieles ahí. Eh, ¿Aprovecho mejor el espacio así? Sí. ¿Es lógico que esto así? No. ¿Por qué? Porque este no lo puedo sacar sin pegarle a este y este a este. Pero estructuralmente va así. Y forma de ver, no jodamos. Esta distancia está. Bien. ¿Podría ser un poco mejor? Sí, para mí yo no me juego porque, claro, vos al cargarle al medio las cosas, donde tenés el vínculo, bueno, vos sabés los momentos, todo lo que se produce, todos los esfuerzos que se producen, más allá de que no tenga el ángulo ideal. Bueno, acá hay otra vista, nuevamente, lo que son la térmica de continua, el tablero de alterna. Ahora, yo le dije siempre una posición ideal, y la posición ideal que, por ejemplo, este era un señor en Cava, que por ejemplo, que para llegar desde un piso hasta el último piso, tiene una escalera en acrílico, como para que se den cuenta, ¿no? Fue un buen poder adquisitivo y se ajuste para ver. Quería la mayor cantidad de paneles posible. Ok. La altura y la inclinación de los paneles en función de lo que era la superficie no daba, y si yo no hubiese tenido optimizadores de potencia, cualquier sombra, donde yo tengo paneles en serie, me corta toda la sombra. O sea, esta chimenea que ves acá, si yo lo tengo todo en serie y no tengo un optimizador de potencia que me libere lo que produce cada panel en cada momento,
me estaría cortando todo el tiempo lo que es la radiación, esta salida, perdón, ufa, esto, acá, esto tiene un cono de sombra, me corta todo, no hay forma. Bueno, tenés más paneles, más energía, listo. Lo óptimo es esto. Esto no le va a dar sombra. ¿Produce lo mismo que esto? No. Es el único lugar que tengo. Listo, lo pongo así. ¿Se entendió lo que quiero decir? Hay relaciones Sí, de compromiso. Tenés el espacio que tenés, usa lo mejor que tenés. ¿Es lo óptimo? No, no. ¿El libro te dice que lo pongas así? No. ¿No te queda otra? Sí. Ponele, listo. Sí, no, ya para atrás. Porque puedas, poner los otros porque puedas, y vamos con lo que hay. Otro tipo de instalación también, esto es en Avellaneda, es con baterías, es en un lugar donde habían donado la instalación, eh, no fueron permeables a algún tipo de indicaciones con respecto al sombreado que daban los determinados tipos de paneles. Entonces, bueno, está la interconexión entre los paneles en sí, esto es hace años, por eso este tipo de baterías era un sistema gris, pero como ven, el sistema se ve muy lindo desde afuera, pero la sombra es excepcional. Tengo los árboles acá. Todo esto que está sombreado, ven acá abajo. Cuando yo tengo todas estas líneas de serie de celdas que van acá arriba, están en paralelo, los contactos me salen de ahí arriba. Si yo tengo este sombreado, eso no produce nada. Está todo muerto. Por eso cuando le decía que cuando dividimos estas celdas por la mitad y sacamos las conexiones por el medio, que son paneles que se usan ahora, si yo tengo, si yo tengo el mismo tipo de inconveniente, de acá para arriba el panel me produce, de acá para arriba no me produce. Eso es lo que le mostré con la fabricación de paneles. En este caso no produce nada, absolutamente. Bueno, eh, y este es el sistema líquido. Eso es lo que yo te mencionaba, José Luis, del panel ese que íbamos instalado, que era enrollado arriba de la lona del barco, que le pegaba una parte sombra, pero seguía funcionando igual y me pareció algo bastante copado contra Claro, hay este que ver tipo cómo, de... hay que ver cómo tiene conectadas las series y los paralelos, ¿sí? Puede ser que siga funcionando, ¿sí? Eso que vos me comentaste, y de hecho se usa, rinden menos por, esto se mide watt por superficie. Vos cuando agarrás una celda la medís en tantos watts, o sea, es que tensión, tenés qué corriente de cortocircuito y qué tensión a circuito abierto máximo tenés cada tipo de celda y después hacer series y paralelos. ¿Me explico? Por cantidad de superficie, Sí. en función del material que tengas. Cuando vos tenés un material que es más flexible, que no estamos hablando de lo que es silicio, que es duro, bla, 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 eso rinde menos, pero tiene otras prestaciones. Ahora vas a ver que hay unas mantas, unos rollos que vos también tirás, y vos decís, bueno, pero esto me dice menos, sí, pero mirá cómo está acoplado de superficie, con esto, va bárbaro. Vos me habías hablado de lo del barco, es un golazo, te va dando igual. Depende cómo vayas sacando, cómo tengan los contactos y cómo sea la interconexión. Sí, sí. Bien. Está piola. Esto era el sistema original. Después el techo se vino abajo. El techo de Texas se vino abajo, los paneles que tenía arriba, después se reinstalaron, se hizo el techo de vuelta. La idea era tener esos paneles arriba y 5 abajo didácticos que sabíamos que le iba a pegar sombra. Todo dentro de la misma cadena, pero al tener optimizador, los de arriba me dan todo lo que me dan y los de abajo me dan todo lo que me dan, independientemente, y eso no pasa con los demás sistemas que no tienen optimizador de potencia. Bueno, espero que no se hayan aburrido, perdimos, ¿no? Pero cortamos.